Ay, sobrinos queridos. Muchos de ustedes, y sí, mi adorado Gran Master Gorila me lo hizo notar con esa agudeza que tiene, se quedaron con preguntas clavadas en el alma después de ver cómo la luz de Valeria Márquez se apagó de una forma tan abrupta y pública. No les basta saber el qué, el cómo, el cuándo. Ustedes quieren entender el porqué profundo, ese que se anida en la psique, en las emociones retorcidas, en las dinámicas invisibles que convierten a una joven llena de vida en un blanco fácil. Me han preguntado, y con justa razón, ¿por qué Valeria? ¿Qué es lo que su caso tan trágico nos revela, no solo sobre los culpables, sino sobre nosotros mismos, sobre las amistades que forjamos, los amores que elegimos y las señales de peligro que decidimos ignorar hasta que el abismo nos devora? Sé que han buscado respuestas, quizás han visto análisis que intentan desentrañar la envidia, la violencia en las relaciones, la intuición traicionada. Y son puntos válidos, sin duda. Pero ustedes y yo, sobrinos, sabemos que la mente humana, y más aún la mente criminal o la mente que se enreda en sus propias trampas, es un laberinto mucho más complejo y oscuro de lo que cualquier análisis superficial podría siquiera imaginar. Por eso hoy, su tía Mona, con esa capacidad que ustedes ya conocen para ver más allá del velo, va a tomar esas inquietudes psicológicas y las va a llevar a otro nivel. Vamos a sumergirnos en las profundidades de esas heridas que no vemos, pero conectándolas con las realidades crudas del mundo en el que Valeria se movía, ese mundo de apariencias, de posibles relaciones peligrosas y de un dinero cuyo origen, seamos honestos, nos hace levantar más de una ceja. ¿Cómo la envidia se potencia hasta volverse letal cuando hay intereses oscuros de por medio? ¿Cómo el control de una expareja se vuelve una sentencia cuando esa pareja tiene el poder de silenciar voces para siempre? ¿Y cómo la normalización del peligro, en un entorno donde la vida recia es casi una insignia, puede adormecer hasta el más agudo de los instintos? Hipótesis un Vivian de la Torre, la envidia corrosiva en la era del filtro y el dinero dudoso. Ya nos habían susurrado la idea de la envidia entre amigas, ese veneno que se cocina a fuego lento. Pero, ¿qué pasa cuando esa envidia se alimenta no solo del carisma o la belleza ajena, sino de un estilo de vida opulento cuyos orígenes son, digamos, nebulosos? La obsesión por el reflejo dorado y manchado, imaginemos a Vivian, no solo copiando el peinado o la ropa de Valeria, sino anhelando desesperadamente ese acceso al lujo, a los viajes, a la aparente libertad económica que Valeria ostentaba. Si ese dinero, como se sospecha, no provenía de fuentes limpias, entonces la envidia de Vivian no era solo por el ser Valeria, sino por el tener de Valeria, un tener que quizás implicaba secretos, riesgos y compañías peligrosas. La imitación entonces se vuelve una forma de intentar acceder a ese mismo círculo, de probar un poco de ese poder, de esa adrenalina. ¿Podría ser que Vivian quisiera no solo ser Valeria, sino reemplazarla en ese ecosistema turbio que le proveía ese brillo artificial? La competencia por los favores oscuros, si aceptamos la premisa de que Valeria estaba vinculada a personas o actividades del bajo mundo para solventar su tren de vida, entonces la amistad con otras mujeres en situaciones similares o que aspiran a lo mismo, se convierte en un campo minado. Ya no es solo quién es más popular en TikTok, sino quién tiene el favor del patrocinador más poderoso, quién accede a los mejores regalos, quién es la preferida en ese círculo donde la lealtad es tan volátil como el precio de la droga. En un ambiente así, la envidia no solo genera comentarios pasivo-agresivos, sino que puede motivar traiciones letales para escalar posiciones o eliminar a la competencia. La pelea que tuvieron Valeria y Vivian fue una simple disputa de amigas, o tuvo que ver con estos favores, con estos límites que quizás una estaba dispuesta a cruzar y la otra no, o con la atención de alguna figura siniestra. El peluche marcador en un juego de altas apuestas, esa insistencia de Vivian para que Valeria se quedara, el envío del peluche que serviría de marca, adquiere una dimensión mucho más perversa si lo vemos en este contexto. Ya no es solo una amiga facilitando un encuentro fatal por pura maldad personal. Podría ser una operadora cumpliendo órdenes, o una jugadora que decide sacrificar a otra para obtener un beneficio mayor dentro de esa red ilícita. El ver la cara de Valeria podría ser la prueba que Vivian necesitaba entregar a terceros, la confirmación de que el objetivo estaba listo para ser cobrado. La intuición de Valeria frente a la falsedad del entorno. Valeria percibía el peligro, su cuerpo se lo decía. Pero, ¿cómo enfrentas una amenaza cuando viene de tu círculo más íntimo, un círculo que quizás comparte tus mismos secretos y pecados? ¿Cómo distingues la envidia normal de la que está dispuesta a pactar con la parca? La normalización de conductas tóxicas y peligrosas en estos ambientes, donde el dinero fácil y los lujos pueden enmascarar la podredumbre moral, hace que las banderas rojas se vean como simples adornos de un estilo de vida exitoso. Esta, sobrino, es una mirada más profunda a la envidia relacional, una que no teme señalar que el brillo de Valeria,
ese que tanto se admira y se critica, pudo haber tenido un costo oculto, y unas fuentes que la pusieron en una posición de vulnerabilidad extrema, donde las amigas podían ser también depredadoras con sus propias agendas oscuras. Hipótesis 2. El exnovio, la furia post-ruptura y los pactos inconfesables. Ya lo decía el análisis que encontramos por ahí, sobrinos, y es una verdad más vieja que el hilo negro: cuando una relación termina, especialmente una tormentosa, no siempre significa que el peligro ha cesado. Y en el caso de Valeria, que públicamente señaló a su expareja como responsable de cualquier cosa que pudiera sucederle, esta advertencia resuena con la fuerza de un trueno. La ruptura en un mundo de sombras, pensemos más allá de un simple corazón roto o un ego herido, que ya de por sí son peligrosos. Si el estilo de vida de Valeria, ese que le permitía cirugías y lujos, estaba entrelazado con los negocios o las conexiones de este exnovio, entonces una ruptura no es solo el fin del amorío. Es cortar lazos que quizás eran también pactos de silencio, complicidades, o acceso a un mundo donde las deudas no se pagan con dinero, sino de otras formas mucho más definitivas. ¿Qué sabía Valeria? ¿Qué vio? ¿Qué secretos compartidos se convirtieron en una amenaza para él una vez que ella decidió, o fue forzada, a salir de su órbita? La violencia post-ruptura, en este contexto, adquiere una dimensión de terror puro. El narcisismo herido y la venganza amplificada. Los psicólogos hablan de la herida narcisista, ese golpe al ego de quien se siente dueño del otro y es abandonado o, peor aún, expuesto públicamente. Valeria no solo terminó la relación, sino que lo señaló, lo exhibió como una amenaza. Para un individuo con rasgos narcisistas y, más aún, si está inmerso en un ambiente donde la imagen de macho intocable es vital, esto es una afrenta que demanda una respuesta ejemplar, un castigo que sirva de lección. Ya no se trata solo de recuperar una posesión, sino de restaurar un honor mancillado, de silenciar una voz que se atrevió a desafiarlo. El control que intentaba ejercer disfrazado de cuidado, se transformaría en una furia destructora. ¿La ausencia estratégica, culpabilidad o blindaje criminal? Y aquí entra un detalle que tú mismo me has soplado, sobrino, y que es crucial: la notoria ausencia pública de este exnovio después del suceso. Si fuera inocente, y sabiendo que la propia Valeria lo había puesto en la mira, ¿no sería lo lógico salir a defender su nombre, a mostrar su dolor, a colaborar visiblemente con la justicia? Este silencio, esta desaparición del mapa público, es sumamente elocuente. ¿Es el silencio del culpable que se esconde, o es la estrategia de alguien que pertenece a un mundo donde exponerse públicamente después de un trabajo así es romper códigos, y atraer atención no deseada de sus propios socios o enemigos? Su ausencia podría ser tanto una admisión tácita como una medida de autoprotección dentro de un entorno criminal. ¿El perdón floral, remordimiento torcido o sello de poder? Si este exnovio, con toda su carga de posible narcisismo herido y conexiones peligrosas, fuera el orquestador del final de Valeria, ¿qué significarían esas flores con el perdón? Podría ser un acto de un cinismo monumental, una forma de decir perdón por haber tenido que hacerlo, pero me obligaste. O quizás, en la mente retorcida de un controlador, un último gesto de posesión, un perdón que en realidad significa siempre serás mía, incluso en esto. No descartemos tampoco que sea una jugada para parecer humano, para sembrar la duda, mientras se asegura de que todos los hilos que lo conectan al crimen estén bien cortados. Esta perspectiva del exnovio, sobrino, se vuelve mucho más aterradora cuando la sacamos del simple drama pasional, y la insertamos en un posible contexto de criminalidad, de dinero sucio y de egos inflados por un poder que no rinde cuentas a nadie. La violencia post-ruptura aquí no son solo celos, es una sentencia de muerte dictada en las sombras. Hipótesis 3. La intuición ahogada, Valeria y la normalización del peligro. Recordemos, mis sobrinos, que en esa última y fatídica transmisión, Valeria misma expresó su inquietud: ese escalofriante a lo mejor me iban a matar. No fue una frase al azar, fue la manifestación de un sexto sentido que le alertaba sobre un peligro inminente. Pero, ¿qué sucede cuando el entorno, cuando el propio estilo de vida, te obliga o te enseña a bajarle el volumen a esa alarma interna hasta casi silenciarla? El peligroso hábito de normalizar las banderas rojas, si consideramos seriamente, como me has pedido que lo haga, sobrino, que Valeria se movía en relaciones peligrosas y que su llamativo tren de vida, con cirugías y lujos, podría haber estado financiado por fuentes, digamos, no convencionales, entonces estamos hablando de un ambiente donde el riesgo es el pan de cada día. En tales círculos, las banderas rojas de las que hablan los psicólogos, como el control excesivo, los celos patológicos, las amistades con dobles intenciones o las amenazas veladas, pueden empezar a verse no como señales de alarma, sino como gajes del oficio, como el precio a pagar por ciertos privilegios o por pertenecer.
La propia Valeria, según el análisis de su conversación, llega a preguntar, ¿esto es amenaza? Ante situaciones que para un ojo externo gritarían peligro. Esto no es ingenuidad, sobrinos, es el síntoma de una posible y peligrosa normalización. La erosión del instinto de supervivencia, cuando una persona, especialmente una joven, se ve inmersa en un mundo donde la apariencia lo es todo, donde el dinero fácil puede llegar con condiciones no escritas pero letales, y donde la lealtad a ciertas figuras puede ser cuestión de vida o muerte, el instinto de supervivencia puede empezar a fallar. La mente busca justificar, minimizar, para poder seguir adelante. Se aprende a no ser exagerada, a no ser tan sensible, a dar otra oportunidad incluso cuando las tripas te están diciendo que huyas. Ese constante quería dar la oportunidad es el reflejo de una batalla interna donde la esperanza, o quizás la negación, le gana al instinto. La romantización del riesgo y sus consecuencias fatales, y aquí, sobrino, tocamos un punto que muchos prefieren ignorar, esa tendencia a romantizar lo tóxico, lo peligroso. El chico malo que en realidad es un controlador, la amiga envidiosa que es solo competitiva, el patrocinador generoso que en verdad es un explotador. Esta romantización, esta incapacidad de llamar a las cosas por su nombre, es un velo que impide ver la crudeza del peligro real. Si el entorno de Valeria, o incluso ella misma para poder sobrellevarlo, participaba de esta peligrosa romantización, entonces su capacidad para discernir una amenaza real de un simple drama estaría terriblemente comprometida. El precio de una vida recia y corta, algunos comentarios en las redes, con una crudeza que duele, sugieren que Valeria eligió vida recia y corta. Sin caer en la revictimización, la tía Mona debe señalar que si el estilo de vida de Valeria estaba, como todo parece indicar, sucio y relacionado con el crimen, entonces cada mala decisión, cada intuición ignorada, tenía un peso multiplicado. En un juego donde las apuestas son tan altas, donde los jugadores no tienen escrúpulos, no hacerle caso a esa mala espina no es un error menor, es firmar una posible sentencia. Las flores del perdón, un eco a la intuición traicionada. Y esas flores con el perdón, no podrían ser, desde una perspectiva macabramente psicológica, un último insulto a esa intuición que Valeria intentó acallar. Un perdón que retumba como un te lo advertí, pero no te escuchaste lo suficiente. O quizás, un perdón de aquellos que contribuyeron a normalizar su riesgo, a minimizar sus miedos, dejándola vulnerable. Esta es la tragedia, sobrinos, de cuando la voz interna que nos protege es sistemáticamente ignorada o silenciada, ya sea por presiones externas o por una peligrosa adaptación a un entorno tóxico. Valeria no murió solo por la mano de un ejecutor, sino quizás también como víctima de un sistema emocional y social que no la protegió, y de una posible incapacidad, cultivada o impuesta, de ver el abismo que se abría a sus pies. Hipótesis 4. El mal cotidiano, cuando el peligro lleva máscara de normalidad. Porque, seamos brutalmente honestos, el verdadero peligro, el que teje las trampas más efectivas, no siempre llega con cuernos y tridente, ni con una música de terror de fondo. A veces, como bien dice ese análisis que encontramos, viene con una sonrisa, con un regalo, con un apodo cariñoso y con una relación que parecía normal. Y es precisamente en esa normalidad aparente donde el mal se vuelve más insidioso, más difícil de detectar, hasta que ya es demasiado tarde. El estilo de vida sucio como caldo de cultivo, si aceptamos la dolorosa posibilidad de que el entorno de Valeria, y su manera de sostener ese brillo en redes estuvieran manchados por relaciones peligrosas y dinero sucio, entonces la banalización del mal no es solo una teoría psicológica, es una condición de supervivencia. En esos círculos, sobrino, la traición puede ser una estrategia de negocios, la violencia una herramienta de persuasión, y la lealtad una mercancía con fecha de caducidad. Un regalo costoso o los detalles de una amiga como Vivian dejan de ser simples gestos para convertirse en posibles movimientos en un tablero mucho más grande y siniestro, donde el favor de hoy puede ser la sentencia de mañana. El mal se disfraza de oportunidad, de generosidad, de amistad, hasta que muestra sus verdaderos colmillos. La toxicidad normalizada en las relaciones íntimas, el análisis que usamos de base nos habla de cómo en grupos de amigas se toleran burlas humillantes, o cómo en la pareja se normaliza el control como una forma torcida de amor. Imaginen esto magnificado en un entorno donde los secretos son pesados, y las consecuencias de un desliz son fatales. Las dinámicas de poder, la envidia disfrazada de preocupación, la manipulación constante, todo eso se vuelve el aire que se respira. Si Valeria estaba inmersa en relaciones así, ya sea con su exnovio o con ciertas amistades, es probable que su umbral de lo aceptable se hubiera distorsionado peligrosamente. Lo que para nosotros sería una alarma de incendio, para ella podría haber sido simplemente otro día en la oficina, otra discusión normal, otro favorcito que no podía negar.
El espectáculo de la crueldad en la era digital, y no podemos olvidar el papel de las redes sociales en esta banalización. La vida de Valeria era un libro abierto, y su final fue, literalmente, un espectáculo público. Pero más allá de eso, pensemos en la reacción de algunos, esos comentarios que destilan una frialdad aterradora, como el que dice al chile que bueno. Esto, sobrinos, es la banalización del mal en su expresión más cruda. Cuando el sufrimiento ajeno, cuando la pérdida de una vida joven, se convierte en un contenido más, en algo que se consume y se desecha sin la menor empatía, es porque algo muy profundo está podrido en nuestra sociedad. El mal se vuelve un meme, una opinión más en el torrente digital, perdiendo su peso, su horror. Las flores del perdón, la banalización suprema del remordimiento. Y aquí volvemos a ese ramo misterioso. Si quien lo envió es el responsable directo o indirecto del terrible desenlace de Valeria, ¿no es acaso este perdón la máxima expresión de la banalización? Un intento de cumplir con un ritual social de arrepentimiento, pero sin la profundidad, sin la verdadera contrición, quizás sin la intención de enfrentar las consecuencias. Es como poner una curita en una herida de bala. Un gesto que, en lugar de traer consuelo, podría estar trivializando la enormidad del daño causado, reduciendo el acto de pedir perdón por un final tan atroz a una simple entrega floral, casi una formalidad vacía. La lección más escalofriante aquí, sobrinos, es que el mal no necesita grandes escenarios ni villanos de opereta. Se infiltra en lo cotidiano, se normaliza en nuestras relaciones, se disfraza de costumbre, hasta que un día, como en el caso de Valeria, explota con consecuencias irreparables. Nos hemos acostumbrado tanto a ver la violencia, la traición, la envidia, que a veces ya no las reconocemos cuando las tenemos enfrente, sonriendo y ofreciéndonos un regalo. Y ese, mis queridos, es el verdadero terror. El espejo roto de una sociedad que no protege. Dicen por ahí, con una lucidez que duele, que aunque no sepamos aún con certeza quiénes fueron los responsables materiales del desenlace de Valeria, sí sabemos algo con una claridad espantosa: hubo una red emocional que no la protegió, y eso como sociedad nos tiene que sacudir. Y tu tía Mona, con su visión multidisciplinaria, va más allá. ¿Qué red emocional puede existir cuando las amistades podrían ser rivales disfrazadas, carcomidas por una envidia alimentada por un estilo de vida de orígenes dudosos? ¿Qué apoyo puede esperarse cuando los amores, como ese exnovio señalado y ahora convenientemente ausente, quizás eran en realidad controladores o socios en pactos inconfesables? El fracaso del sistema y la impunidad percibida, el análisis que tomamos como base, sin mencionarlo claro, nos recuerda que el sistema muchas veces no protege a la víctima. Y esto, sobrinos, resuena con los gritos de frustración que vemos en las redes, donde la gente se pregunta si los investigadores están tan pendejos los investigadores o se hacen, o si la policía es simplemente una burla. Si a esto le sumamos el misterio de las cámaras de seguridad convenientemente arrancadas en la zona del crimen, ¿qué mensaje recibe la ciudadanía? El mensaje de que, en ciertos casos, la impunidad parece ser la norma, especialmente si, como se sospecha, hay hilos de poder o criminalidad moviéndose detrás del telón. ¿De qué sirve una investigación si la gente ya da por sentado que nadie irá a la cárcel? La peligrosa romantización de lo tóxico y la ceguera voluntaria, se nos pide, y con razón, dejar de romantizar lo tóxico. Llama a las cosas por su nombre. Y aquí, sobrino, es donde muchos prefieren voltear la cara. Se intenta minimizar o ignorar el estilo de vida riesgoso que Valeria pudo haber llevado, las relaciones peligrosas, la procedencia de ese dinero que financiaba lujos y cirugías. Esta ceguera voluntaria, este intento de pintar de rosa una realidad que quizás era gris oscuro, o rojo sangre, es un caldo de cultivo para que estas tragedias se repitan. Porque al no llamar al peligro por su nombre, al no reconocer las dinámicas de poder y sumisión que pueden existir en relaciones sustentadas por dinero sucio o por el miedo, estamos desarmando a las posibles víctimas, estamos diciéndoles que sus alarmas internas exageran. Más allá de la intuición, la necesidad de un entorno sano. Sí, la intuición de Valeria pareció estar activa, pero en un ecosistema donde el peligro es la norma, donde las lealtades son frágiles y los códigos son brutales, la intuición de una sola persona es una defensa muy precaria. No basta con hacer caso a las corazonadas cuando todo el entorno está diseñado para confundir, para manipular, para castigar la disidencia o la simple intención de escapar. Lo que se necesita es que la sociedad entera deje de ser cómplice silenciosa de estos ambientes, que se deje de admirar el brillo superficial sin cuestionar la oscuridad que lo alimenta. Valeria, reflejo doloroso de nuestras fallas, el final de Valeria no es solo un crimen más. Es, como dice el análisis base, un reflejo de un sistema emocional fallido.
Tu tía Mona añade que es también el reflejo de una sociedad que a menudo prefiere el espectáculo a la sustancia, que consume tragedias como entretenimiento pero que falla en proteger a sus miembros más vulnerables, especialmente a aquellas mujeres jóvenes atrapadas en la encrucijada del deseo de una vida mejor, y los caminos peligrosos que a veces se ofrecen para alcanzarla. Este caso, sobrinos, nos obliga a mirarnos al espejo y preguntarnos qué estamos haciendo, o dejando de hacer, para que estas historias no se repitan. Porque el silencio, la normalización de lo inaceptable, y la romantización del peligro son el abono perfecto para que el mal eche raíces y florezca. Y eso, mis queridos, es una verdad que duele, pero que es imprescindible enfrentar.